La jerarquía es una cualidad que viene de fábrica o que no se tiene, porque no es posible adquirirla en el camino. Y Central tiene un jugador que puede ganar el partido en una maniobra, mientras que Newell's está repleto de futbolistas que no le pueden acertar ni al arco del triunfo. Un cotejo que se explica desde tres factores, a mi criterio. Uno es esa diferencia de jerarquía individual. Central tiene Malcorra, Campás, por ahí si se quiere Lovera, y bueno, Fatura Brown, que fue la gran figura. Y Newell's no tenía ninguno que haga el gol. Y no es una cuestión menor, porque creo yo fue el clásico donde más jugadas generó, donde mejor jugó, me atrevo a decir. Pero lo más importante es hacer el gol y no había nadie que lo hiciera. Entonces creo que uno de los aspectos que explica el resultado es esa falta de jerarquía individual. Después tengo que decir que hay un grado de suerte que influye, porque realmente que a un equipo le pateen 7, 8 veces, rebote van, rebotes vienen, un gol anulado por poco, por un offside pequeño, y bueno, y llegar una o dos veces y hacer el gol, creo que también hay una cuota de suerte. Y después el tercer factor, que también lo mencioné un poco en el primero, fue el arquero, que fue la gran figura de este clásico. Central lo gana, como decía, por esos tres factores. Yo no tengo mucho que recriminarle al equipo, porque creo que hizo todo lo que estaba a su alcance para ganarlo incluso, no solo para no perderlo, porque protagonizó desde el arranque, se plantó en campo rival, aún sin su mejor jugador. Yo pensaba en mis apuntes previos al partido que Newell's no tenía que hacer básicamente tres cosas. No permitir contragolpes, realmente no recuerdo ya, obviamente después del gol hubo algún que otro contragolpe, pero no demasiado. No permitió muchas transiciones. Lo otro que tenía anotado es que había que jugar por afuera y tenía que jugar lo menos posible por adentro. Y ahí me equivoqué, porque Central en el medio no contenía. Sin Ortiz, que creo que es el jugador que más despliegue tiene. Martínez corre poco. Gómez, un jugador más de buen pie. Malcorra corre poco y Campás corre poco. Entonces daba facilidades para jugar en el medio. Y el que asumió el rol, no de Vanega, pero sí de jugar por adentro, fue Fernández Cedré, que para mí tuvo una muy buena actuación. Y el tercer ítem era no cometer faltas cerca del área. Eso en el primer tiempo creo que sucedió varias veces. Central no lo aprovechó en ese caso. Y lo que terminó pasando fue que el partido decanta a favor de la visita, porque dejan solo a su mejor jugador en la puerta del área. Y obviamente un jugador de esa clase no va a desperdiciar una situación así. En el primer tiempo, como decía, había arrancado equilibrado el partido. Mucha segunda pelota, demasiado cortado el juego, muy cortado. No sé cuánto habrá sido el tiempo neto de esa primera etapa, pero prácticamente no hubo fluidez en el juego, lo cual no impidió que hubiera situaciones. Central tuvo una bastante clarita en el arranque con un centro y una segunda pelota que le cae a Malcorra, y lo que le cae a Malcorra siempre lo convierte en algo interesante. Tira un buscapié y no llegó nadie, que era una pelota para empujarla y ya hacer el gol. Newell's también con una segunda pelota avisó con una llegada del Colo Ramírez y terminó apretando bien Brown. Y no mucho más en esos primeros 15 minutos donde los dos equipos se medían. Yo no entendí el planteo de Russo, quizás lo explica en la conferencia, tampoco mucho de mi interés. Pero Central había acumulado jugadores de buen pie. Gómez tiene buen pie, Martínez tiene buen pie, Campás, Malcorra, todos jugadores de buen pie. Y en el primer tiempo se la pasó tirando pelotazos largos al doble 9, que en general no le ganó nunca a la dupla Central Rojinegra. En eso estuvieron firmes los centrales, tampoco tengo mucho que recriminarles. Y el partido iba en esa tónica, se luchaba mucho, se cortaba demasiado y no pasaba algo trascendental. Tuvo una interesante Newell's que le quedó a Aguirre de zurda, le pegó demasiado despacio, eso también. Fue un déficit muy marcado, porque la que tuvo Central le pegó fuerte contra el palo Malcorra, y las que tenía Newell's pateaba muchas veces con una debilidad propia del amigo Alexis Balbuena post ruptura ligamentaria. Y llega primero un lindo centro de González, alguien le erra una volea y ya era un aviso que de los centros de costado podía llegar a tener peligro. Y la jugada más clara del partido para el conjunto leproso, que es por un contragolpe.
yo pensaba, no hay que dejar que haya transiciones a favor de Central, y esta transición fue a favor de Newell's, tras un centro creo que de Malcorra de pelota quieta. Aguirre se la deja a Martino, Martino tira un centro al área, May pivotea, Ramírez patea fuerte, la única vez que pateó bien Ramírez en todo el partido. Brown saca bien la pelota al costado y González adelantado termina capitalizando el rebote, la puso contra el palo muy bien, pero claro, estaba en offside e inmediatamente el gol fue invalidado. Central manejaba poco la pelota y se lo notaba incómodo cuando la tenía. Newell's tenía buena marca en el medio, a diferencia de otros partidos. Creo que la inclusión de Julián Fernández por día fue acertada y tenía ese rol protagónico de Fernández Cedrés en la conducción. También por banda aparecían cosas interesantes, sobre todo por la izquierda, pero como decía, el juego no tenía fluidez y no pasaba demasiado. Hasta que ya pasando esos 30 minutos de la primera parte, Newell's ya empezó a jugar mucho en campo de Central, empezó a tirar muchos centros, a meterse al área y empezó a generar situaciones muy claras. Primero, un cambio a la izquierda, González se adentra en el área y de nuevo la falta de jerarquía, patea y patea horripilantemente, fue horrible el remate, salió de cualquier lado, pero estaba solo, no tenía ni marca cerca. Después una realmente muy nítida también, Fernández la abre a la izquierda, Martino que con los centros fue peligroso, lo encuentra creo que a Panchito González, hay un centro y un testazo del Colo Ramírez que termina en el techo del arco. Luego un anticipo de Velázquez, una trepada de Méndez, la pivoteó May, la cambió Julián Fernández y Aguirre, que se había cambiado a la izquierda porque en la derecha pasaba desapercibido, en fila hacia adentro patea y termina atajando nuevamente Brown, que a esa hora ya era la clara figura del partido. Y sobre el final, una jugada clarísima más con otro centro de Martino, jugando más por adentro que por afuera. Falló Quintana, falló Sandes el 3. Y González absolutamente solo, creo que se sorprende con la pelota o no sé qué le pasó. Y después cuando estaba casi en el vértice del área, quizá un poquito más al costado, decide patear con la cara interna, pero no le dio ni precisión y obviamente por patear con cara interna tampoco potencia y se la regaló, se la dejó servida al arquero Brown. Central, que mostraba en ese entonces del partido, sinceramente nada. No tenía contención en el medio, no encontraba la pelota para salir rápido de contra y lo más peligroso aparecían las pelotas paradas. Tuvo un centro de Malcorra y un cabezazo que llegó débil a las manos de Macaño, pero no se hallaba en el partido el conjunto visitante. Por eso digo que no entendí bien qué es lo que quiso plantear el entrenador. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que el partido era muy parejo, pero Newell's había tenido las situaciones más claras y se sentía más cómodo, me parece a mí, que Central había tenido 3 claras, el gol anulado, Brown era la figura. Y comienza el segundo tiempo y claro, pasa esto que fue una especie de terremoto, una irrupción en el partido, si bien pasaron algunas situaciones antes, con una trepada de Méndez y un centro pasado que con lo justo sacó Mayo, sacaron mucho los dos centrales, Quintana y Mayo. Hubo otra que la abrieron para Martino, hubo un centro, la sacó con lo justo Quintana y después cabecea débil Glavinovic. Tuvo muchas situaciones dentro del área Newell's que no terminaron siendo situaciones claras por pésimas definiciones, pero que realmente eran muy nítidas. Después hay un tiro de Fernández que se fue ancho y llega la jugada que, como decía, fue un antes y un después en el encuentro. La mueven de izquierda a derecha, creo que Campás para Gómez, se juntaron ahí los que tenían buen pie. Gómez lo encuentra a Malcorra, Martino lo mira, lo deja recibir, lo deja perfilarse, lo deja rematar y claro, a un jugador de la jerarquía de Malcorra, si vos le permitís hacer esos 3 movimientos, va a terminar en gol y fue lo que sucedió. Y Central casi sin esperárselo termina hallando ese gol que realmente fue un golazo, pues le pegó bárbaro, si bien tuvo muchas facilidades. No le voy a quitar ningún mérito porque Central le dio miles de esas facilidades a los delanteros de Newell's y la pelota terminaban una en la tribuna, otra en las manos de Brown, otra en rebotes y no pasaba nada peligroso. Y claro, ahí ya pasó a ser otro partido, porque el que empezó a jugar cómodo fue Central, el que tenía las urgencias fue Newell's, y aún así yo no lo vi del todo cómodo a Central, porque no logró encabezar contragolpes, incluso con el ingreso de Lovera, que yo pensé que le iba a dar esa faceta de contragolpear, porque no tenía marca en el medio Central. Incluso abroquelándose en su campo, dejaba jugar a Newell's, dejaba lanzar los centros,
y no recuerdo contragolpes salvo uno en el final de Malcorra que por falta de velocidad no pudo capitalizar para que sea un mano a mano. Pero siguió teniendo situaciones Newell's, como decía. Primero una clarísima que fue un calco del gol a Belgrano. Esta vez no fue Vanega el que metió la pelota, sino González, que enfiló de derecha al centro, tiró el envío pasado y Ramírez, como diría un amigo, cabeceó con los ojos cerrados y la desperdició. Después un centro de Aguirre, un centro arco de tiro libre. La saca a Brown con los puños, hay una segunda pelota. Había muchas piernas en el área, pero Ramírez no patea, hace un control más, pierde un tiempo y la desperdicia. Después Central sale mal del fondo y le queda solo a Aguirre en la medialuna y también patea afuera. Entonces, ya conté demasiadas situaciones, cuantitativamente hablando, todas desperdiciadas, pero desperdiciadas mal, que ni siquiera eran remates para preocupar demasiado a Brown, salvo 2 o 3 del primer tiempo, que lógicamente sí. Pero eran muchas facilidades las que brindaba Central. Pero claro, como decía en el inicio, Newell's no le acertaba hoy ni al arco del triunfo, como ya le pasó ante Racing, como ya le pasó ante Estudiantes. Ya van varios partidos, no solo de perder, sino de ni siquiera poder hacer un gol. Y sobre el final siguió contando con situaciones Newell's, obviamente yendo para adelante sin muchas ideas. Empezó a hacer cambios inentendibles, la Riera, porque puso a Pérez Tica, que no jugó en todo el torneo. Y está bien que no juegue en todo el torneo, si no tiene ninguna competencia para jugar en la primera división. No solo en Newell's, sino creo que en el resto de los equipos tampoco sería titular. Chiaverano, que tuvo una pelota solo en el área y también pateó una masita digna de un infante. Y una que fue realmente muy nítida, con un tiro de Aguirre que no llevaba mucho peligro a priori, pero se ve que la cancha mojada, la pelota mojada, complicaron a Brown, que da el rebote y Glavinovich otra vez. Falta de jerarquía con el arquero en el piso. Está bien, se levantó, apretó, atoró, pero patea al cuerpo del arquero y vuelve a desperdiciar. Después hay una trepada de Méndez, tira al centro y el Colo Ramírez cabecea otra vez desviado. Y ya a esa altura era, no quiero decir inexplicable, porque para mí tiene esa explicación. Falta de jerarquía. Newell's no tiene jerarquía, tiene un buen equipo, me parece. No sé si llega a ser bueno, sí competitivo, porque a los partidos los compite, salvo con Racing, que fue realmente algo fuera de lo normal lo que aconteció, me parece. Ha competido en todos los partidos y para mí paradójicamente, aunque haya perdido, fue de los que mejor jugó, incluso sobre los que ganó. Que creo que los que ganó, como el de García o el de Maxi Rodríguez, fueron por acertar. Y nunca había generado tanta situación y le habían generado tan poco como hoy, y por eso digo que se define por esa diferencia de jerarquía. Sobre el final, la que mencioné anteriormente, se metió Esteban Fernández en el medio. También el cambio de sacar a Méndez por Shot, meter a Short, no, en el banco también es cierto, la Riera tiene menos que yo, y eso creo que es gravitante. Y en el final Central tuvo una con Malcorra que abrió a la izquierda. Tenía muchos huecos Central para explotar en contragolpes y no lo hizo nunca. Salvo esa que Malcorra recibió atrás. Terminó pateando con un desvío en el medio afuera. Y el final. Un resultado que, si uno lo analiza en relación a todo lo que pasó en el juego, al desarrollo, yo tengo que decir que es injusto. Y obviamente ya sé que en estos partidos no cuenta, en realidad en ningún partido cuenta si es justo o injusto, porque lo que importa es el resultado, pero como acá, si usted está escuchando seguramente espera un análisis más que un resultado, si no mira el partido y nada más. Yo tengo que decir que para mí el resultado es injusto, pero que tiene una explicación. La explicación es la diferencia de jerarquía individual y obviamente una cuota de suerte y la figura que fue el arquero Brown. Macaño. Es difícil de puntuar porque solamente fue un tiro al arco, salvo uno en el primer tiempo que tapó con facilidad. Yo creo que no tenía nada para hacer. El culpable del gol es Ángelo Martino y yo creo que no tenía nada para hacer, un 4 para él. Méndez, voluntarioso, fue para adelante y generó algunas situaciones, yo creo que cumplió un 6. Velázquez, lo mismo, es decir, los duelos de defensores contra delantero de Central no los perdió. Velázquez creo que jugó un partido aceptable también, un 6 para él. Glavinovich, a este sí lo vi más nervioso, algunos yerros, algunas veces que llegó a destiempo, creo que le faltó un poquito a Glavinovich, un 5 para él. Martino,
casi todos los goles que le hacen a Newell's vienen por el lado de Martino. El gol que le hizo Unión vino por el lado de Martino, casi todos los goles de Racing vinieron por el lado de Martino. Entonces, bueno, hoy también dejó recibir, dejó perfilarse, dejó patear. Y la verdad es que en ataque había jugado bien, pero el partido se termina definiendo porque él deja patear. Tampoco le quiero caer del todo porque, como dije, Central brindó las mismas facilidades que en esa brindó Martino y los jugadores de Newell's no la aprovecharon. Y eso no es culpa de Martino en su totalidad. Un 5 para él. Fernández Cedrés, para mí fue de lo más destacado. Se comió el mediocampo, incluso con la pelota en los pies, hizo un trabajo correcto. La verdad que me pareció destacable. Un 7 para él. Julián Fernández, yo creo que gran parte de la superioridad en el juego que mostró Newell's en el primer tiempo mayormente, vino por el esfuerzo de Fernández y Fernández Cedrés. Creo que hicieron un tándem muy interesante. Y después, bueno, es cierto que dejaron mover la pelota por el medio, lo dejaron jugar a Gómez, dejaron jugar a Malcorra, terminó en el gol, pero yo creo que cumplió con creces lo que al menos yo esperaba Julián Fernández, un 6 para él. Aguirre. En Aguirre y González voy a decir algo parecido. Hoy se veía para qué estaban un poco los dos. Era un partido para hombres. Y yo creo que Aguirre todavía no sale de la adolescencia. Algún tirito de afuera del área, alguna maniobra individual, pero poco. Poco de Aguirre. Yo espero más de un jugador con sus atributos. Pero evidentemente todavía no está del todo maduro. Un 4 para él. González, la que tenía que hacer la erró. Y la que no servía que haga la hizo. Después tiene voluntad, le puso un buen centro a Ramírez. Y después lo erró, tampoco le puedo caer a González por eso. Un 5 para él. Y Ramírez, yo no sé si era Ramírez, si era Fabián Muñoz o si era el amigo Alexis Balbuena. Pero lo errático que estuvo Ramírez, tuvo muchas situaciones. En el primer tiempo un cabezazo, otra que le quedó una segunda pelota. En el segundo tiempo 2 cabezazos, otra que le quedó bollando. Ni siquiera le acertó al arco en una. Un 1 para el uruguayo. Y May, yo le voy a rescatar el esfuerzo. Yo creo que nadie jugó para el aplazo. Y no tiene la culpa este plantel de no tener jerarquía. La culpa a lo sumo será de los que toman decisiones. Y la jerarquía estaba en Banega, que no terminó jugando por la decisión arbitral del partido pasado. May se esforzó, hizo algún pivoteo, alguna jugada. No es un jugador de jerarquía, no es para ser titular, quizá para ser relevo, pero no mucho más. Un 4 para él. Los que ingresaron, Esteban Fernández, y es lo que decía, Newell's en el banco tiene menos que yo porque tiró a la cancha en un clásico perdiendo a un chico que prácticamente no jugó nunca en primera, le metió ganas, pero no era el jugador que iba a cambiar el destino del partido. Un 4 para él. Pérez Tica, ni sé por qué entró. Directamente no sé por qué entró. Ahí son los cambios que directamente no entiendo de la Riera. Por más que no tenga nada, preferible que ni entre. Que juegue otro, que juegue el que está. Pero Pérez Tica no le va a aportar nada. Un 3 para él. Chiaverano le quedó una y pateó como un infante. Un 2 para él. Jot y Short sin puntuación. No, prácticamente no jugaron. Y la Riera... Yo creo que el planteo fue correcto, fue acertado el ingreso de Fernández por Banega. Yo no le puedo echar la culpa a la Riera de que Newell's haya perdido este partido porque él no tiene jerarquía en el plantel. Después si eligió bien o mal los jugadores en el mercado de pases, perdió a su pieza clave que es Banega. El equipo jugó sin Banega y creo que fue su mejor partido del campeonato, me animo a decir, de esta Copa de la Liga, mejor dicho. Y... yo no le veo, no tengo demasiado para criticarle, quizás los cambios del segundo tiempo, pero no mucho más. Así que un 5 para la Riera. Repaso las puntuaciones: Macaño 4, Méndez 6, Velázquez 6, Glavinovich 5, Martino 5, Fernández Cedrés 7, Fernández 6, Aguirre 4, González 5, Ramírez 1, May 4, Esteban Fernández 4, Pérez Tica 3, Chiaverano 2, Jot y Short sin puntuación y la Riera 5. La jerarquía es un atributo, una cualidad que viene de fábrica o que no se tiene. Central tiene 1 o 2 jugadores que tienen jerarquía, que en una jugada sola te cambian el rumbo de un partido. Y Newell's está repleto de jugadores que no le podían acertar hoy ni al arco del triunfo.